Hay cosas que el cielo te confía para ser guardadas, no exhibidas. Un sueño recién dado es raíz tierna. Si lo desentierras para mostrarlo, se seca. El elegido aprende a callar no por miedo, sino por obediencia. El silencio protege el sentido y deja espacio para que Dios trabaje donde nadie mira. Piensa tu visión como una semilla en tierra oscura. Allá abajo no hay aplausos, hay proceso. La humedad exacta, el tiempo exacto, la fuerza exacta. Lo mismo ocurre contigo. Mientras otros piden explicaciones, tú haces lo pequeño que sostiene lo grande. Orar, ordenar, ensayar, corregir, sin vitrina. El adversario no conoce tu destino, se alimenta de pistas. Cada detalle que entregas antes de tiempo vuelve tu camino predecible. Por eso cierras puertas, reduces palabras y eliges a quien permites entrar. No todos merecen mapa de lo que Dios está formando en ti. La historia ya mostró este patrón. Hubo quien recibió una promesa y la guardó en lo íntimo hasta ver su día. Hubo un servidor que inspeccionó en secreto lo que debía levantar antes de convocar a nadie. Hubo un joven señalado que volvió a su oficio y esperó la hora. No buscaron foco, buscaron fidelidad. ¿Cómo se ve en tu jornada? Menos anuncio y más hábito. Una franja de trabajo a la misma hora. Un cuaderno donde anotas lo que harás y lo que no harás hoy. Un paso que puedas completar sin depender del ánimo. Cuando el fruto empiece a asomar, vendrá con calma, no con ansiedad. El momento de hablar se reconoce. Hay paz sobria. Hay una puerta real, no imaginaria. Hay fuerza para sostener lo que se abre. Entonces testimonias con sencillez y dejas que otros confirmen lo que ven. Si aún te urge ser visto, no es la hora. Si puedes avanzar sin testigos, estás en el camino. Y si ya hablaste de más, no te quedes en la culpa. Vuelve al aposento. Cierra lo que expusiste en vano. Repara si hizo falta. Retoma el secreto. Dios instruye al que aprende. El orden del elegido no cambia. Primero escondite, después encargo. Primero raíz, luego fruto. La casa es taller, no escenario. Lo que ocurre adentro se trata con puerta cerrada y corazón despierto. Cuando un desacuerdo se vuelve relato público, crece en tamaño y pierde sentido. La dignidad se resiente, la confianza se agrieta y el ruido externo ocupa el lugar de la solución. El elegido aprende a cuidar el clima del hogar, baja el tono, elige bien el momento y habla para sanar, no para ganar. Primero la calma. Las palabras en caliente queman lo que intentan arreglar. Cuando el ánimo desciende, se nombra el hecho, sin adornos, se reconoce el impacto y se propone un paso concreto. La reparación no es un discurso, es un acto verificable. Cuando el acuerdo se cumple, la paz vuelve a sentarse como un manto. No todo oído es buen oído. Desahogarse con la persona incorrecta complica lo simple. La intimidad de la familia no es moneda de cambio para conseguir aprobación. Si hace falta ayuda, se busca a alguien sobrio y discreto, capaz de guardar y de orientar sin convertir tu historia en conversación de pasillo. Menos voces, más claridad. Con los hijos, el camino es el mismo. La corrección ocurre en privado y con propósito. Se explica el límite y la consecuencia, y se acompaña el proceso. Exhibir errores para provocar vergüenza no educa, hiere. También los logros se comparten con permiso, porque el hogar es refugio, no vitrina. Allí aprenden que el amor cuida incluso cuando corrige. Hay asuntos que requieren reserva especial. Salud, economía, decisiones delicadas. Se comparten solo con quien puede resolver o cuidar. Convertir el dolor o el número en contenido multiplica miradas y resta fuerza. La discreción no es frialdad. Es un modo de amar que protege mientras se ordena. Si ya se expuso además, no se niega ni se justifica.
Se retira lo que sobró, se pide perdón si corresponde y se repara en privado. A veces el mejor gesto es una conversación breve y honesta que cierra la herida sin espectadores. Si alguna frontera de respeto o seguridad se cruzó, no se llama prudencia a la omisión. Se busca ayuda idónea y se pone un límite claro. La casa florece cuando la palabra es oportuna y el silencio es protector. Entonces los desacuerdos se vuelven aprendizaje, los acuerdos se cumplen y el amor, lejos de ser una proclama, se reconoce en el trato diario. El elegido cuida su hogar como se cuida un altar, sin gritos ni aplausos, con manos limpias y pasos firmes. Lo que se resuelve ahí dentro, tarde o temprano se nota afuera, sin necesidad de mostrarlo. Cuando la primera puerta se abre, el elegido no corre al estrado, contiene la lengua y vuelve al taller. Los comienzos son frágiles. Una victoria temprana, aún sin raíz, no soporta el peso de la plaza. El ruido ajeno trae miradas, demandas y comparaciones que deforman lo que apenas germina. Por eso el avance se cuida en silencio y se afirma con trabajo fiel. El signo no es el fin, es una señal de ruta. Se toma ese primer resultado y se convierte en orden. Horas apartadas, tareas claras, corrección rápida de lo torcido. Lo que ocurrió una vez debe poder repetirse en días comunes, sin espectáculo. Si solo vive del entusiasmo, no está listo. Si se sostiene con disciplina, empieza a ser fruto. El elegido examina el corazón. Pregunta si desea contar para edificar o para ser visto. Si manda la necesidad de aplauso, espera. El tiempo correcto se reconoce por la calma, por la puerta real que no hay que forzar y por la fuerza para cargar lo que se abrió. Allí el testimonio deja de ser promesa y se vuelve hecho. Cuando habla, habla poco. Nombra lo que Dios hizo y sigue sirviendo. No se vende, sirve. No se exhibe, entrega. Deja que otros digan lo que vieron y él se mantiene en su oficio. La consistencia termina por dar un nombre mejor que cualquier anuncio. Si ya mostró de más y el peso lo superó, no se queda en la culpa. Retrocede un paso, repara lo pendiente, baja el volumen y retoma la rutina. La credibilidad vuelve con cumplimiento silencioso. En ese silencio la raíz engrosa y cuando por fin el árbol soporta viento, el fruto se ve sin que nadie lo empuje. Ese es el modo del elegido. Primero firmeza, luego visibilidad. Cuando la provisión llega, el elegido no hace desfiles, ordena la casa y baja el volumen. El dinero sin dirección excita el corazón y lo distrae. Con gobierno, se vuelve herramienta al servicio del llamado. Por eso, antes de hablar, se revisa el interior. ¿Quiero contar para edificar o para exhibirme? Si la lengua corre delante de la administración, el fruto se pudre en la rama. La verdadera señal de bendición no es el brillo de la compra nueva, sino la paz de cumplir a tiempo, honrar compromisos y dormir sin deuda escondida. El elegido separa lo personal de lo del trabajo. Registra lo que entra y lo que sale. Aparta lo que corresponde y no negocia con la integridad. No publica cifras, no muestra recibos, no convierte la mesa en vitrina. Calla y en el silencio el orden crece. También con la promoción se guarda el corazón. Un cargo nuevo, una puerta mayor, no son un escenario para inflarse, sino un altar para servir mejor. Primero confirma, entiende el peso, prepara el hombro y ajusta la agenda. Después, si hace falta, comunica con sobriedad. La autoridad verdadera nace de la entrega constante, no de un anuncio. Si otros quieren hablar, que hablen. El elegido sigue trabajando. Hay tentaciones sutiles, la comparación que envenena, el consejo liviano que empuja a gastar, la prisa por demostrar que sí se puede. Frente a ello, el camino es estrecho y claro. Contentarse, administrar, crecer de a poco. Si la exposición aumenta la demanda más allá de lo que puede sostener,
no es el tiempo de mostrar. Es el tiempo de fortalecer estructura, agradecer en secreto y seguir cumpliendo. Y si ya hubo ostentación o apuro, no se niega ni se maquilla. Se pide perdón si corresponde, se ordena el número, se corrige el rumbo y se vuelve al paso firme. La fidelidad en lo pequeño abre puertas que ninguna campaña podría abrir. Ese es el trato del cielo con los suyos. Primero mayordomía silenciosa, luego promoción con propósito. El resto es ruido que se disipa cuando la obediencia ocupa su lugar. Hay vivencias que el cielo entrega para ser guardadas, no para exhibirse. El elegido entiende que lo sagrado se marchita cuando se vuelve espectáculo. Un sueño que despierta, una palabra que sacude por dentro, una visión que ordena el rumbo, primero se custodian en silencio, para que el sentido madure lejos del ruido. Custodiar no es apagar el fuego, es darle hogar. Se ora sin apuro, se anota con honestidad. Se observa el propio corazón para descubrir si hay sed de aplauso o deseo de obedecer. A veces basta con esperar y trabajar en lo pequeño. La luz recibida se vuelve hábito, reconciliación, reparación de una deuda, limpieza de una costumbre. Entonces la experiencia deja de ser relato y se convierte en camino. El tiempo de Dios se reconoce por la paz sobria y por puertas que encajan sin empujones. Lo auténtico no exige convencer a nadie, se confirma en hechos y se sostiene sin adornos. Cuando llega la hora de hablar, el elegido lo hace con sencillez y propósito, nombrando la obra y no su nombre, edificando a otros y no alimentando curiosidad. Dice lo necesario y vuelve a su puesto. Si por impulso se contó de más, no se defiende el error, se regresa al secreto. Se retira lo superfluo. Se pide perdón si fue preciso. Se recupera el silencio donde Dios vuelve a formar. Así el corazón se aquieta, la mirada se limpia y la voz, cuando vuelva a salir, tendrá peso. Este es el orden. Recibir en lo íntimo, discernir sin prisa, obedecer en lo pequeño y solo entonces testificar. Lo que se guarda con temblor florece a su tiempo. Lo que se exhibe sin raíz se deshace en las manos. El elegido elige lo primero. Todo lo anterior se junta en un mismo pulso: guardar, discernir y obedecer. El elegido aprende a caminar con ese compás en cada esfera. En los planes, el silencio hace raíz. En la casa, preserva la dignidad. En los primeros logros, los convierte en oficio. En la provisión, la vuelve mayordomía. En lo espiritual, transforma visiones en pasos. No es una suma de reglas sueltas. Es una manera de vivir delante de Dios sin espectáculo. El día empieza en el aposento y continúa en el taller. A solas, el corazón se aquieta, se mide el motivo y se entrega lo que pesa. Afuera, las manos hacen lo que prometieron en lo secreto. Esa ida y vuelta sostiene el llamado. Cuando la lengua corre más que las manos, el fruto se vacía. Cuando las manos obedecen en pequeño, la lengua puede callar sin apuro. La paz se vuelve brújula. Si falta, no se empuja la puerta. Si está, se avanza sin necesidad de testigos. Integrar es también ordenar la mirada. Dejas de construir para ser visto y empiezas a servir para ser fiel. Cambias prisa por proceso, ruido por consistencia, respuestas largas por hechos claros. El elogio deja de ser combustible y la obediencia suficiente. Lo que ayer te tentaba a mostrar, hoy lo llevas al altar y descubres que el secreto no te encoge, te da forma. Si te ves disperso, vuelves al principio, guardas lo que hablaste de más, reparas donde heriste, cierras lo que abriste sin tiempo y recuperas el ritmo sobrio.
primero raíz, luego fruto. Nada se pierde por hacer este regreso. Se rescate lo esencial. Y cuando por fin llegue el momento de hablar, habrá algo vivo que mostrar y hombros preparados para sostenerlo. En el camino aparecen desvíos sutiles. A veces hablas por ansiedad y no por propósito. Conviertes promesas en anuncios y te quedas sosteniendo palabras vacías. Otras veces, haces del dolor contenido. Publicas lo que debía tratarse en casa y el problema crece al tamaño de la plaza. También está la tentación de llamar gratitud a lo que en el fondo es vitrina, o de abrir una puerta que no puedes sostener porque aún no hay estructura. Cuando eso ocurre, el regreso es claro y breve. Primero te detienes, cierras la boca y apagas el ruido. Luego ordenas, retiras lo que expusiste de más, reparas en privado, pides perdón si corresponde y restituyes lo dañado. Después vuelves al aposento, examinas el motivo, entregas la prisa y recibes paz. Por último, ajustas el taller. Un paso concreto, cumplible hoy, que enderece el rumbo. El corazón recupera silencio y el proceso coherencia. Si el tropiezo fue espiritual, contar visiones sin confirmación, buscar aplauso en lo sagrado, la medicina es la misma. Secreto, templanza y fruto pequeño que verifique la luz recibida. Si fue financiero, ostentación, comparaciones, compromisos que no podías cargar, vuelves a la mayordomía, registro, límites, cumplimiento a tiempo. Si fue familiar, discusiones públicas, chismes, indirectas, cierras la ventana, tocas la puerta correcta y hablas para sanar. No necesitas un discurso largo para corregir, necesitas pasos cortos y fieles. El cielo no desecha al que aprende. Cuando el elegido se humilla, el ruido se apaga, el orden vuelve y el fruto retoma su curso. Silencio para custodiar, palabra justa para edificar, obediencia para avanzar. Así se camina de nuevo en la senda. El elegido no mide el momento por la emoción, sino por la paz. La prisa empuja, la paz conduce. Cuando lo que guardaste en lo secreto empieza a sostenerse sin esfuerzo, cuando tu corazón ya no necesita ser visto, cuando el paso siguiente se vuelve claro sin gritos ni campañas, esa es la primera señal. El ruido interior se aquieta. La segunda señal aparece afuera, la puerta que encaja. No es cualquier abertura, es aquella que recibe tu obediencia como llave. No se fuerza, no se compra, no se mendiga. Simplemente coincide. El espacio, las personas y el propósito se alinean sin manipulación. Donde antes había empujones, ahora hay un encaje sobrio. La tercera señal es la capacidad. No solo puedes entrar, puedes sostener lo que se abre. Tu disciplina ya existe, tus manos conocen el oficio, tu casa está en orden para acompañar el peso del nuevo tramo. Si hablar te rompería el ritmo o te haría descuidar lo que amas, todavía no es el tiempo. La cuarta señal llega como confirmación sobria, no halagos huecos, sino voces maduras que miran tu fruto y reconocen lo mismo que tú has visto en oración. No te empujan a exhibirte, te animan a servir. En su consejo no hay urgencia por el brillo, hay celo por la fidelidad. La quinta señal es el fruto temprano, no promesas, hechos. Donde pisas, algo sano comienza a crecer. Un carácter más íntegro, reconciliaciones reales, una obra que bendice a otros sin que tú la sostengas con discursos. El testimonio deja de ser anuncio y se vuelve cosecha. Si falta una de estas señales, vuelve al secreto sin vergüenza. Nada se pierde por esperar en obediencia. El tiempo de Dios no atropella, prepara. Y cuando por fin te llame a hablar,
Tus palabras serán pocas y precisas, tu mano firme y tu paso constante. Entonces el mensaje no nacerá de la necesidad de ser visto, sino del deseo de edificar. Y el cielo, que te formó en silencio, dará peso a cada sílaba. El elegido aprende a poner guarda en su boca, no para callar siempre, sino para hablar con peso. La lengua sin freno entrega mapas al enemigo, hiere a los suyos y vacía el fruto. Por eso se establecen límites santos. No se conversa lo que aún está en gestación. No se convierte el conflicto en relato para terceros. No se anuncian números ni puertas que todavía no puede sostener. No se ponen en vitrina las cosas del espíritu. El límite empieza en el corazón. Antes de responder, el elegido pregunta en silencio: ¿esto edifica o solo me exhibe? ¿Trae paz o despierta vanidad? ¿Sirve a la verdad o alimenta la curiosidad? Si la respuesta no honra a Dios ni cuida a los suyos, la palabra vuelve al aposento y se queda ahí. Luego están las frases que cierran la puerta con mansedumbre. No son excusas, son vallados de prudencia. Ahora no es el momento de hablar de eso. Lo estamos tratando en casa. Cuando sea útil y esté firme, lo compartiremos. Dicen poco, protegen mucho y disuelven el ruido sin encender pleitos. También hay un silencio que corrige. Cuando te empujan a opinar sobre lo que no viste, a juzgar lo que no entiendes, a prometer lo que no podrás cumplir, el elegido elige no entrar. Es mejor perder una conversación que perder la coherencia. El honor no se sostiene con explicaciones largas, sino con hechos pequeños y fieles. Si alguna vez la lengua corrió delante del espíritu, el camino de regreso es claro: rectificar, pedir perdón si corresponde y restaurar el límite. Nadie pierde por guardar la boca, muchos pierden por abrirla sin tiempo. Así, con palabra escasa y limpia, el llamado se mantiene a salvo y el fruto llega a su hora. El llamado no se sostiene en grandes anuncios, sino en un día común bien guardado. Empieza en secreto, aquietas el corazón, presentas lo que pesa y decides a qué dirás sí y, sobre todo, a qué dirás no. Cierras la puerta al ruido, eliges una tarea que empuje tu propósito y la cumples, aunque el ánimo llegue tarde. La emoción sigue a la obediencia, no la dirige. Luego viene el taller. Trabajas en bloques sobrios, sin vitrina ni explicaciones innecesarias. Terminas lo empezado, corriges lo torcido y dejas rastro claro de lo que hiciste. Si algo necesita hablarse, esperas a que haya hecho, no intención. La lengua se vuelve breve porque las manos ya respondieron. Al caer la tarde, haces un examen sencillo. ¿Qué se cumplió? ¿Qué estorbó? ¿Y qué ajustarás mañana? Agradeces sin teatro, reparas lo que quedó pendiente y si la paz te reclama una conversación, la buscas a tiempo y en privado. Así la casa no carga con aquello que debió resolverse en el día. Cada semana, revisa sin drama, mantienes lo que da fruto y sueltas lo que solo ocupa. No prometes lo que tu mano no puede sostener. Prefieres un paso pequeño constante a un salto que te rompa. En lo espiritual, transformas luz en hábito. Si entendiste que debías reconciliarte, vas. Si viste ordenar, ordenas. Si percibiste callar, guardas. La fe toma cuerpo cuando se vuelve costumbre. Con este ritmo tus palabras se reducen y tu evidencia crece. No necesitas proclamar cada avance. El orden habla por ti. Así camina el elegido. Jornada sobria, paz como brújula, hechos antes que discurso. Cuando llegue el momento de decir, habrá peso en la voz porque hubo verdad en el día. Lo que cuentas de ti tiene poco valor si no coincide con lo que se ve en tu día. El elegido mide de otra manera, no persigue aplausos, busca coherencia. Mira si lo prometido se volvió hecho, si lo que dijo en secreto con Dios se volvió paso concreto afuera. Si la palabra va por un camino y los pies por otro, no hay fruto, hay ruido. La primera medida es la paz. Cuando caminas en lo que te fue encomendado, el corazón se aquieta aún en medio del esfuerzo.
Si la visibilidad sube, pero la paz baja, perdiste el eje. La segunda medida es el cumplimiento. Lo que tomaste lo terminaste. Lo que ofreciste lo entregaste. No se trata de tamaño, sino de fidelidad. Mejor poco y cumplido que mucho y disperso. También se mide por la casa. Menos discusiones repetidas, más acuerdos que se cumplen sin recordatorios. Si un conflicto vuelve una y otra vez, no necesitas más palabras. Necesitas un acto que cierre el ciclo. En la provisión, el termómetro es el orden. Cuentas claras, compromisos honrados, libertad para dar sin cálculo de escenario. Si la vitrina crece, pero la integridad se adelgaza, el camino se torció. En lo espiritual, el fruto es visible, reconciliaciones reales, dominio propio donde antes había impulso, manos que sirven sin pedir foco. Una experiencia que no se volvió obediencia fue solo un momento bonito. El cielo te mide por lo que cambió cuando nadie miraba. Si al mirarte descubres desorden, no te escondas. Ajusta en silencio, cierre lo pendiente, reduce promesas, vuelve al bloque diario que mueve la aguja y pide ayuda donde haga falta. Las métricas del reino son sobrias: paz, cumplimiento, orden y servicio. Cuando estas cosas aumentan, aunque nadie lo sepa, el peso de tu voz crece. Y cuando llegue la hora de hablar, no necesitarás adornos. Tu vida ya habrá dicho suficiente. Llegaste al umbral donde el silencio deja de ser refugio y se vuelve dirección. No necesitas un discurso más, necesitas un sí claro delante de Dios. Vuelve al aposento y presenta lo que te fue confiado. Ese plan que aún es raíz, la conversación pendiente en casa, el primer fruto que pide orden, la provisión que reclama gobierno, la experiencia interior que aguarda confirmación. No lo exhibas, entrégalo, pide luz, quédate hasta que la paz te marque el siguiente paso. Luego, sal al taller y hazlo sin ruido. Si debes cerrar una publicación, ciérrala. Si debes pedir perdón, llama. Si debes ajustar cuentas, ordena hoy lo que puedas. Si debes callar, guarda tu lengua como quien protege un altar. El cielo no te pide brillo, te pide fidelidad, y la fidelidad, cuando se sostiene en lo pequeño, termina abriendo puertas que ninguna vitrina puede forzar. No temas al proceso. El elegido no corre tras la fama, ni discute para ser creído. Camina en recto, y el fruto hablará por él. Cuando llegue la hora de testificar, tus palabras serán pocas y limpias, porque habrán nacido de jornadas silenciosas, de manos que obedecen y de un corazón en paz. Si esta palabra te encontró hablando de más, vuelve sin vergüenza. El que regresa al secreto no retrocede, recupera la raíz. Y donde hay raíz, habrá tiempo y habrá fruto. Ahora decide. Guarda lo que aún madura. Obedece lo que ya sabes. Deja que Dios haga visible lo que formó en lo oculto. Y cuando te pida hablar, que tu voz tenga el peso de la verdad vivida. Si esta palabra confirmó tu camino, escribe en los comentarios: guardaré y confiaré. Luego, cierra la puerta, ora y comienza en silencio el paso que sigue.